Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la... Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un programa especial. Contamos con un amigo que nos va a contar las realidades de Cuba. Él viene de allí, nació allí y sobre todo trabajó durante más de 30 años en el Ministerio del Interior. Él no nos va a engañar, como nos estamos acostumbrados a que nos hagan. Nos va a contar la realidad. No puede aparecer su cara físicamente, pues por lo de siempre, por la libertad que hay en Cuba, que puede pasarle cualquier cosa cuando vuelva allí. Pero pese a todo, se va a arriesgar a contarnos lo que está pasando, lo que está ocurriendo y lo peor, lo que se espera que ocurra allí. Vamos a llamarle en un nombre que por lo menos podamos interactuar, pero claro, no podemos decirle que es el verdadero. Hola Carlos, buenas tardes y encantado. Buenas tardes para usted. Encantado de estar contigo y bueno, vamos a hablar un poco del tema, para lo que hemos venido aquí, del sufrimiento cubano o no del sufrimiento, de la realidad. La realidad a veces es dura, es buena o es mala. ¿Cuál es la realidad de Cuba hoy en día, de una vida en la calle normal? En estos momentos la vida de Cuba en la calle es una cosa que hay que verlo, hay que tocarlo, hay que ir allí. Sí, por ejemplo, un peso, ¿cuánto te dan por un dólar, un euro? ¿Cuántos pesos son? En estos momentos el euro está en casi en 500 pesos cubanos. 500 pesos cubanos. 520, 540. ¿Y cuánto es el sueldo de un cubano normal de calle? De 10 a 11 pesos, específicamente entre dólares o euros, cualquiera de los dos. Sí, que puede ser, al mes puede estar cobrando un cubano 3.000 pesos quizás. Puede que ser no alcanza. Que no alcanzan a cobrarlo. No alcanza. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una libra de pan? ¿Cuánto cuesta en Cuba? En estos momentos la libra de pan está entre 300 y 250, que es la realidad. Sí. ¿Usted me entiende? Y existe este es el que compra por fuera, que es un pan que no es malo, porque el Estado te vende a ti uno diario, que es un pequeño pan redondito, que vale un peso, y ese es por la libreta. Pero bueno, ese también está faltando en estos momentos. En estos momentos falta pan, falta luz, falta higiene, sobre todo también, la miseria. Sí, fundamentalmente ahora en Cuba salió una epidemia que se habló, uno decían que era el mosquito, otro que venía de no sé dónde, y en realidad, bueno, todavía sigue la epidemia, pero es por la suciedad, la clase cochiná, que es como se llama, que existe en nuestro país. En mi país no se recoge la basura. Usted va para los lugares de lujo, como decir Quinta Avenida, Línea, toda esa parte de ahí, que es donde viven estos señores, que podemos decirle así, que no tienen que tienen luz, que tienen comida, que no se enferman, que tienen buenos hospitales. Allí siempre hay luz, ¿no? En esa zona de la ciudad. Esa zona siempre tiene luz. Es muy difícil que se vaya la luz. En estos momentos se está yendo en Cuba la luz 12 horas, 13 horas, hasta 20 horas. Y cuando no hay luz no hay agua tampoco. Cuando no hay luz se corta el agua, y entonces bueno, ahora las personas están cocinando con leña, tipo indio, de la época de cuando los taínos. Sí, Díaz Canel lo ha dicho, ¿no? Que van a fabricar, me contabas, son cosas que van a otra vez. Hay gente que no te habla la realidad, y yo te la estoy hablando porque yo la he sufrido, ¿sabes? Y entonces yo no hago nada con hablarte una cosa que sea mentira y exagerarte. La realidad de Cuba en estos momentos es un problema social. A Cuba no le interesa a nadie en el sentido, no quiero decir otros países, ¿no? Sino a ellos, no les interesa. Ellos tienen lo suyo, ellos tienen su comida, ellos tienen sus coches, ellos tienen su luz, tienen toda su atención. ¿Te me entiendes? El cubano va bien, como decimos, que está abajo, negativo. Hay quien se acuesta en Cuba con un vaso con azúcar prieta, que se conoce. Un vaso con azúcar, que se llama la cena, ¿no? Si la hay cena algún cubano que me oye, sabe que es verdad. Sí. ¿Y cuánto vale un paquete de leche, un kilo de leche? Casi 3.000, casi 5.000 pesos. Fíjate. Y entonces el arroz no llega a la bodega, ¿entiendes? Que es por una libreta. El aceite es muy pequeño. Te dan una botellita para 2 meses, para 3 meses. De eso no vive nadie. Yo no sé cómo vive el cubano.
El cubano vive, no sé explicarte bien, porque quisiera hablarte tantas cosas Sí. que ahora que pudiera yo decirlas. Sí, por ejemplo, vamos a comentar un poquitín la sanidad cubana. Eso que era el paradigma de lo mejor de toda América, era la sanidad cubana. ¿Qué ocurre cuando vas a un hospital? Bueno, de eso te voy a hablar la realidad. Los médicos cubanos son muy buenos. Ujú. Lo que el médico cubano, ¿qué va a hacer? Sin medicina. No tiene nada, no tiene Claro. medicamentos, no tiene ni ventiladores para echarse fresco en su departamento. Cuando un médico cubano atiende 100, 200 personas, y esas 200, 100 personas son personas enfermas, pero ¿qué le va a atender? ¿Qué le va a dar si no lo hay? Ujú. A los diabéticos, a los que tienen diálisis, a los que tienen azúcar, nada, no hay nada para eso, no hay nada. Eso lo sabe el mundo entero. Y por ejemplo, cuando te ingresan en un hospital, ¿qué es el protocolo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que llevar tú al hospital? Hasta el agua. A ver, usted, señor, cuando usted va al hospital, que está ingresado porque ya tiene que ingresarlo, es como si usted fuera a un campamento. Ujú. Tiene que llevar un cubo, una escoba, un palo de trapear, sábana, funda, almohada, chancleta, todo tiene que llevarlo. Y hasta el agua para lavarte, ¿no? Todo, Comentaban todo, también. todo, y no hay para tomarla. Y para tomarla, porque no hay ni agua allí. Todo. Si por casualidad usted tiene que recoger un análisis de orines Ujú. y no hay pato, no hay cuña. Usted tiene que coger un pomo de refresco de Coca-Cola, picarlo, y ahí es donde se orina. En una botella de En una botella Coca-Cola plástica. plástica Así se mismo, orina, plástica. que el siguiente vuelve a orinar en la misma Ahí botella. mismo, ahí, En la ese, misma así botella. mismo. Diga usted. Ujú. Esa es la realidad de lo que se pasa en un hospital o lo que se sufre en el hospital. Pero lo difícil es cuando, como has hablado de la enfermedad, del mosquito, de la gente que ha muerto, y no se decía que la gente estaba muriendo allí por centenares, ¿no? de personas. Ya en Cuba, cuando se estaban muriendo, que había un foso, estaban habiendo huecos, no se decía la noticia, Sí. pero sí murieron bastantes personas. Sí. Bastante. Se hablaba de fosas comunes Sí, también, sí, ¿no? sí, Tú como- sabes que existieron, ¿no? Sí, como Esas no, fosas. sí, no, y vista por mí. Vistas por ti, Por fosas ti. comunes donde se echaban a los cadáveres y nadie se Tipo hablaba. película, como Sí. si fuera la guerra. Como si fuera unas fosas de guerra, Ay, ay. y no se habla, no ha pasado. no Nadie lo ha pasa visto, nada, no pasa no se nada. habla de ello. Que es lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Con la dictadura, cualquier dictadura. No se hablan de las cosas y las cosas No, todo ocurren. es una farsa, todo es una mentira, todo Ujú. un engaño. Y no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Ya el pueblo está cansado. Está cansado, pero ¿qué pasa? Que el pueblo no puede lanzarse. No es como aquí, en otro lugar, en otro país desarrollado, Ujú. porque existe la huelga, existe las protestas. En Cuba no puedes protestar, Ujú. porque vas preso. Y Es, si, es cierto que el 80 al 90% de la población cubana son informadores del Ministerio de Interior. la mayoría todos están comprometidos, y entonces tú no... Sí, entre ellos mismos se matan, como decimos nosotros. De vecino a vecino. Sí, de vecino a vecino, no sé qué ha pasado con eso. Yo pienso que eso es una cosa que se hizo de años y eso se ha quedado. Sí. Pero ahí todo el mundo, ahí no se puede confiar en nadie. El que menos usted se piensa, Ujú. trabaja para el gobierno. Para el gobierno, y te va a denunciar, además. Y el que te va- denuncia, te va a denunciar. por bobería. ¿Qué puede ocurrir en Cuba, por ejemplo, si matas una vaca? En este momento no, en este momento hace bastante rato, en Cuba tú no puedes matar una vaca. Si tú tienes un campo donde Ujú. tienes 4 o 5 vacas, Que son tuyas. que son mías, propias Claro. mías, Ujú. no las puedes matar. Ujú. Si la matas, te descubren, te echan 30 años. 30 años en galera. 30 años. 30. Puedes estar en el Castillo del Morro 30 años. Ajá. Si la matas y la vendes y te cogen a ti con una carne, te echan de 15 a 20 años por comprarla. Por comprarla. Y a la vez que tú la compras, tú tienes que decir quién te la vendió. Claro. Entonces, ¿qué hace el guajiro? Que bueno, que a lo mejor si el campesino me oye, Ujú. a lo mejor dice, este me estaba perjudicando, este es uno de los que también echa para adelante. Sí, El guajiro coge la vaca y la amarra cerca de la línea, sí. en una soga larga, y entonces el tren viene, o el bus, como se llame, y la mata. Sí. Y esa persona tiene que llamar a la agricultura, informar Al ministerio. al Ministerio de la Agricultura, al ganado, Ujú. que el tren le mató una vaca. Como es lejos, Ujú. como es bastante distante y no hay transporte, no hay medio, no hay especialidad contra eso, y entonces los mismos compañeros le dicen que, como se llama, compañeros, no podemos ir a ver el resultado del accidente. Dale candela, entiérrala o bótala, esa es la que se vende.
En tierra esa es la carne que hay. Esa es la que se vende, esa es la que se vende, Mm. esa es la que tú puedes moverte y la que come guajiro es la que él puede vender. Más Ajá. nada. Y con las langostas o el pescado pasa lo mismo. Cuba es un país rodeado de agua. Ujú. No puede, hay langostas. Ujú. Si te cogen una langosta vas preso. Vas preso por coger una Sí, sí, langosta. vas preso. Ujú. No es que vas preso y te celebran un juicio y si te cogen un camarón igual. Sí. ¿Me entiendes? Vas preso. Y se vende, pero vas preso si te cogen. Ujú. En Cuba, por ejemplo, no se respeta la fauna. Ajá. En el mundo entero, cuando las caguamas, Ujú. que es en mayo, el Sí. desove de ellas, Ujú. que se acercan a las playas en arenas blancas para depositar sus huevos, Ujú. se coge y se come, se vende la carne caguama. Esa es la tortuga grande, La ¿no? tortuga- sí, la tortuga la grande. grande. La tortuga grande. Que es muy buena, pero que eso debe respetarse, porque bastantes años se mete un bichito de eso en el mar para coger el tamaño que coge. Ujú. Se come la cola de cocodrilo, se Sí. come, porque se come, que es muy buena la carne, pero bueno, Sí. se come cocodrilo, la famosa claria, que es un pescado que se da en pocas aguas, lo mismo se da en el fango, que se da Sí, sí. también, la gente la pesca, ¿te me entiendes? Esa no está prohibida porque esa en realidad la gente van a las presas y las coge, pero lo que es de mal está prohibido. Sí, yo conocí en Cuba granjas de cocodrilo, pero solamente para vender las pieles Correcto. al exterior. Que el cubano jamás se va a beneficiar del cocodrilo que se venda ni de lo que se haga, ¿no? nada, Nunca jamás va a haber ningún beneficio para el pueblo, que al fin y al nada, cabo... nada. La represión que hay, todo, Mm. y la policía igual, la policía está corrompida por completo. Claro, que cobra la policía lo mismo. sí, yo pienso que 3.500 pesos, que Sí, son $10 como mucho. Hace, al mes. hace unos meses atrás, yo salí con un amigo mío, como si fuera un hermano de lucha, Ujú, y yo le dije, "Coño, ¿por qué para la policía tanto los carros de turismo?" ujú. Claro, los para porque ahí tiene su propina, tiene Claro. su dinerito, le piden dinero, la policía le pide dinero, que es cierto, no es mentira. Sí, sí, claro, es Bien. la mordida, Ah. la mordida famosa. Y Mm, están comprometidos la mitad, Mm. ponen multa pero te la deja pasar, porque si un botero, que es como se llama, Sí. un camión, un Mm. carro que alquila, y tú le pagas, ellos te paran, Ujú. y tú le das un dinerito, y sigues andando. Hombre, se necesita para comer. Sí, Si es sí, que sí, estamos- sí, sí. es que si no, el Estado no les va a pagar. Se sigue andando y no hay problema ninguno de un Y tipo. ahora, hoy, por ejemplo, han dicho que han suspendido el transporte público porque no hay gasolina. ¿Tú crees de verdad que no hay gasolina? Ya en la isla lo sabes. Para ellos sí hay gasolina. Ah, En para este ellos. país. Hay una reserva que es una reserva de guerra, como se Ujú. dice, ¿no? Sí. Una reserva militar. Sí. Esa reserva de gasolina y reserva de comida. Ajá. Porque bueno, eso es una preparación que tiene el país como tal, Ujú. que está muy bien, porque bueno, es correcto, Sí. pero sí la hay. Si fuera para el país, no para 4 del país. No, eso es para los patrulleros, Ujú. para la aviación, para los tanques, para lo que haya, pero Sí. es que no hay nada. No hay nada. En estos momentos las colas que se hacen en las cupés son de miles y miles de coches. ¿eh? Sí. Siempre hay bronca. ¿Y La la gente- gasolina se está vendiendo en dólares también? ¿O se está vendiendo todavía en pesos? En peso cuando te toca. Cuando toca, pero cuando en, hay. Pero en dólares se vende. Claro, ¿y quién tiene dólares? El que tiene un primo, un tío, Que le un esté hermano, mandando. que le manda. Como ha ocurrido con los carros, ¿no? Que se importaban carros, que mandaban los carros para allá y ahora de repente los ha incautado el gobierno. Todo. Y todo eso que dicen los youtubers, Sí. que yo no soy muy fanático a eso, Ujú. pero la mayoría, un 100%, son de verdad. Sí. No se dice mentira. Ajá. ¿eh? Yo creo que sí se dice la verdad. Ujú. Lo que pasa es que en Cuba hay mucho miedo. La gente no puede expresarse. No puede expresarse porque vas preso, macho. No como te ocurre a ti, es verdad. Y si Sí. vas preso, pues la familia tiene que quitarse lo suyo para llevártelo a la prisión. No, en la prisión no te dan ni comida ni te dan nada, lo mismo que en un hospital. En la tampoco. prisión lo que te dan de comida en el desayuno es un cocimiento de hoja de naranja Ajá, y un pan para 2 presos, picado a la mitad. ajá. Esa es la realidad, ¿te me entiendes? Y viven muy mal, el preso vive mal, y si se enferma, eso es, yo no sé, es que es una estrategia por parte de ellos, que te van dando, y hay mucha gente que creen, pero nada de eso es verdad, todo es mentira Ujú. lo que dicen ellos,
Lo que dicen ellos, lo que Sí, te sí, dice todo, el gobierno, todo lo que te dice dice, Díaz-Canel. todo eso es mentira. Ahora que nos dice que hay que comprar placas solares porque no hay energía, ¿qué cubano va a comprar? ¿Hay No, placas no, solares no, en Cuba no. para comprarlas? Pero, ¿Hay? pero ¿y por qué no lo pensó antes? Claro, no hay, ¿no? Si tú quieres comprar, ¿tienes dólares para comprarlo? Si es que no tiene que haber. Sí. En estos momentos Cuba tiene una situación bastante crítica. En estos momentos, no hace poco, hace ya lo viene arrastrando mucho. En Cuba está robando todo el mundo, porque tiene que robar. Claro. ¿Sabe lo que es robar, no? Sí, Coger sí. las cosas indebidamente, sin que se las autorice. Porque ¿de qué vive la gente? ¿De qué vive? Claro. De eso. Si trabajas en un hotel, te llevas 4 bistecs. Si trabajas en una gasolina, te llevas un galón de gasolina. Si trabajas en un hospital, vende los medicamentos. Usted entiende que 12 pastillas de Duragina puedan valer 1.000 pesos 1.000 pesos. o 2.000. Sí, que son 3 dólares, pero si ganas 10 y te tienes que gastar 3 en unas La pastillas... insulina se vende. ¿Y por qué en la calle está el medicamento y no en la farmacia? En la farmacia no hay insulina. No hay medicamento, no hay nada. Nada, ni de nada. Nada. Entonces, en la calle se vende. ¿Entiendes? Se vende. O en los supermercados, hay de todo, pero supermercados en dólares. En dólares. En dólares. Todo en dólares. Y entonces, bueno, no entiendo eso, no entiendo. Y yo no luché para eso. Claro, eso es al final lo que terminamos pensando. Y me duele porque me duele. Esta no es la Cuba o el país por el que yo habría dado mi vida, ¿no? No, Terminas no. viendo eso y es duro. He estado cumpliendo misiones también. Sí. Cientos de misiones que he cumplido. Y no son misiones como otra gente que a lo mejor lo que hablan es bobería. No, sé que trabajaste en espionaje, ¿Entiendes? sé que has estado involucrado y en metido, todo, infiltrado en todo, muchos sitios, todo. has estado en África En todo. y todo. has visto lo que pasaba en todos esos Sí, lugares, lo ¿verdad? he tocado. No te lo han contado. No. No te lo han contado, lo has visto tú. Sí, visto por mí y he participado yo. Sí. ¿Me entiendes? No es que he hecho lo que han hecho ellos, Sí, sí. pero me duele ver las cosas, ¿me entiendes? Me Claro. duele, la sufro porque Cuba es bella. Hombre, claro, es un paraíso. En Cuba había de todo, ahora no hay de nada, de todo, Sí, sí. de todo, de todo. Nos hace recordar los tiempos de Batista, dices, bueno, era otro dictador, pero por lo menos Sí. sabía, pero al menos sabía cosas, Sí, ¿no? claro, Se podía comer. Claro, entonces... Había no sé. delincuencia, había problemas porque estaba toda la mafia allí, ¿no? Pero Sí. en aquellos tiempos se vivía, ¿no? Los hoteles, Los muy hoteles. barato todo Sí. muy limpio. Ujú. Yo no sé qué ha pasado. En realidad, yo sufro con esas cosas porque me gusta mi país, me encanta mi país. Claro, Pero como en esto Hombre, mi ya país veas. está, ¿a qué voy a ir mi país? ¿A qué? Claro. ¿A qué voy a ir? Ujú. ¿Entiendes? Y luego tienes una enfermedad, tienes que salir fuera a curarte porque si no allí te terminan de matar. Es lo que Yo ocurre. pienso que si cae en un hospital, seguro que muere. Seguro que muere. Fíjate lo duro. La comida, comida en bandeja. Me enseñaste unas fotos de una comida en bandeja en la que se ve la comida con las cucarachas dentro, de la comida de esa especie de pasta de judías o lo que fuera, y se veían cucarachas dentro. O se ve, pues eso, las camas calzadas con ladrillos, que he visto fotos de eso, los servicios, los baños, Parabanes, del los baños, hospital. todos los cestos de basura. Tremendo. También hay una falta de higiene de la gente está Sí, cansada. porque están cansados quizás, ¿no? Le interesa cualquier cosa. Y hay tiro por aquí un papel, aquí no. Sí. Aquí en Europa, en cualquier país capitalista, hasta los niños llevan un papelito en la mano, hasta que no ven un depósito, no lo echan. La educación, En ¿no? Cuba no. No existe el servicio de recogida de basuras en La Habana, por Sí ejemplo. existe, pero no hay muchos camiones. No hay. Pasan, pues bueno, viendo las imágenes que he visto, No, o que es- tú me has enseñado también, No, que no, de no. cómo está aquello, No, cómo eso- no va a haber infecciones, cómo no va a haber enfermedades. Mosquitos, ratones, majaces, arañas pelúas, alacranes, todo eso es verdad, no es mentira. Eso en la calle. en Eso la lo saben calle. ellos. Sí, sí, Ellos lo saben ellos. sí, sí. La basura dice, los contenedores de plástico, no sirve ninguno. Ujú. Es sucio, desbaratado, sin ruedas, porque hay muchos vendedores que las quitan para hacer carretillas, para hacer peineta, para hacer peine, lo derriten. Sí, Y bueno, imagínese usted, pero La bueno, necesidad, es que no hay ¿no? un control. ajá. Porque ahí está los inspectores no están en sus funciones. Ujú. Los inspectores, mientras que tú le das su dinerito, todo está bien. Claro, como todo, toda la corrupción y más que existe en todo el mundo. Está corrompido. Pero cuando hay tanta miseria Correcto, absoluta, correcto. pues... Y el pueblo está aguantando y aguantando. Pero el pueblo aguanta siempre, yo he creído siempre que el pueblo aguanta hasta que llega el hambre. Y el hambre ha llegado a Cuba. Yo creo que Cuba está en estos momentos en una fase
no puedo decirte por lo que yo sé, Sí. por lo que yo he visto, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he aprendido, mi propia inteligencia. Cuba está fea en este momento. Sí. Está en una fase, aunque pongan 14 portaaviones en Malecón, Sí. o pongan en Varadero 17 aviones, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando que se nota que está al reventar. Que la gente ya no aguanta ya más. no aguanta más. No hay comida, no hay dinero, no hay luz. Claro. No hay agua. No hay nada. Claro. Porque si no hay luz, las Claro. turbinas no prenden. No prende nada. Entonces, el agua yo quisiera que tuviera el agua como viene, sucia, negra. No, y no puedes beberlo, enfermas si bebes el agua del caño, ¿no? De lo que sale. No Enfermas. puedes hervirla. Claro, porque no tienes fuego tampoco. ¿No? Y me comentabas que estaban intentando volver otra vez a la cocina de leña y carbón. Pues eso es lo principal, es alguien que lo ha vivido y como tú, o como Carlos, ha vivido desde dentro, desde el Ministerio del Interior, ha vivido las cosas que se hacían, lo bueno, lo malo y lo regular que se ha hecho en el país, pues como se hace en todos los países del mundo, ¿no? Esas cloacas del Estado, que yo siempre he creído que deben de existir, esas cloacas del Estado, lo que pasa que hay que saber administrarlas Sí. y hacerlo bien, Sí. hacerlo por el pueblo, Sí, para que estoy- el pueblo estoy- salga beneficiado, ¿no? Es así como usted lo pregunta. Pero es debe de existir, Sí, debe de claro. existir algo que no tenga que pasar por un control parlamentario. Bien, Lógico. pero claro, si no pasa por el control para poder robar todo, si nos está ocurriendo a nosotros en nuestro país, fíjate cómo no Lógico. puede ocurrir allí, ¿no? Lógico, está muy correcto lo que usted me pregunta. Yo lo que sí quiero que usted entienda que todo lo que yo le he dicho a usted no es, en primer lugar, no es ni para buscarme 4 pesos, ni es para... No, porque en realidad esto lo hago yo espontáneamente, Es la verdad, voluntariamente, contar la verdad. y esta es la verdad, la pura verdad. Y hay muchas más, Sí. hay muchas verdades, y verdades que están ocultas, ¿te Sí. entiendes? Y entonces Cuba es una taza de oro. ¿Tú No- crees que alguna vez esta gente se va a marchar de allí o va a cambiar o qué futuro ves tú para la isla? El futuro de la isla yo lo veo perdido por completo. Sí. De una. Ellos son los que tienen el poder, como digo yo, que es verdad que lo tienen, Sí. ¿me entiendes? Ellos van a tratar de luchar para no perderlo. Es como decirte, es un negocio. Como hizo Maduro, como hacía Maduro en Venezuela, ¿no? Sí. Intentar aguantar. Sí, claro, no, pero yo pienso que lo de Cuba va a ser distinto a Venezuela. Sí, ¿Por qué? Porque la gente está cansada. sí. ¿Me entiendes? Si a él lo sacaron en silencio, en Fue Cuba va a porque- salir en más silencio. ¿Me entiendes? Y algo tiene que pasar, algún funcionario de la FARC, alguna gente del MININ, algo porque están cansados, porque son seres humanos igual. Pero Cuba está perdida. Ellos no van a abandonar. Ellos no van a abandonar porque tienen su negocio, viven sus mansiones. Y mal que bien, con problemas, el pueblo estará peor, pero ellos están bien, siempre están bien y siempre se hacen más millonarios, ¿no? Claro, Ellos no lo van a dejar por las buenas, como dices, ¿no? No. Y parte de estas cosas que yo le he dicho, que bueno, que llevo algún tiempo para acá, para Europa, Sí, la conoce el pueblo cubano completo. Y puede ser que conozcan más. Y compañeros que yo conozco, ¿me entiendes? Que han estado presos y han visto cómo es la situación, ¿me entiendes? Una situación crítica. La Sí. comida, cuando va a la familia le roban las cosas a la familia, que le dejan su bolsa. ¿Me? Todo eso sucede en la prisión. Y Ajá. se sabe. Y se sabe porque se sabe. Pero como no, ellos son los que mandan, sí, ¿qué control va a haber? ¿Qué disciplina puede haber? Por eso te dije ahorita que lo que había era un problema social. sí. A nadie le interesa nada. Es un relajo total. Sí. En este momento ha subido la delincuencia en Cuba. Fíjate que antes no había por el miedo, No, por la no. represión, no había Ah, delincuencia sí, sí. ninguna. Amistades mías me han llamado y me lo han dicho. Me dice, Carlos, no vengas para acá, Sí. esto está cabrón, aquí no hay ni medicina, aquí no hay luz, y una delincuencia que hay que lo más grande de la vida es. Hay asaltos, Ajá, lo que no ha habido nunca, No. lo que no ha ocurrido nunca. en y te Cuba. matan Claro, por unas zapatillas, por claro. cualquier cosa. Sí, es que esto es... Y llamas a la policía y no viene la policía. Viene. claro. Ahora, si tú dices, abajo el presidente, Ajá. abajo el partido, abajo la revolución, Ujú. se llena aquello de guardia. ¿Te me entiendes? Simplemente por no ser revolucionario ya tienes la cárcel Ya, asegurada. No, Tienes pa- cárcel no, asegurada. vas para adentro. Vas Sí. para adentro y no te echan 10, no te echan bastante.
¿no? Que te terminas la vida, porque una cárcel cubana, como acabas de decir, que si te llevan alimentos hasta te roban los alimentos ellos Todo, mismos. en estos momentos ellos mismos. hay miles de presos cubanos políticos, Ujú. por el 11, Sí. por el 12, por el 13, el número que se le quiera poner, por Sí. nada más que decir nada más, abajo la tiranía, libertad, ¿entiendes? A niños se les han pegado, a las damas de blanco también, el golpe, que son mujeres. Sí. Bueno, en realidad hay organizaciones, Sí. ¿te me entiendes? Y ¿para qué te voy a contar? Mira, en Cuba había, en Santiago de Cuba, hay un señor que ahora está en los Estados Unidos, Ujú. que lo sacaron, Ferrer, Sí. de los Pacos. Ajá. Ese hombre es una bella persona, es un gran político, pero bueno, está en los Estados Unidos ahora. Ujú. La gente dice, bueno, ¿y por qué no te quedaste en Cuba? ¿Cómo te vas a quedar en Cuba? Si lo que tú tenías las 24 horas en la puerta de tu casa eran 2 carros patrulleros, Ajá. y cada 5 minutos preso para la prisión, y preso. Le dan la posibilidad, que es lo que me voy. Y se fue Me para voy, acá. como todos los que han intentado salir o han salido. Miles de ahí. Ujú. Miles. Cuba está vacía. Sí. Cuba es un país de viejos. Y se mantiene con lo que te mandan de fuera, Sí. lo que te mandan los familiares que están fuera, Que si eso se tranca, Ujú. que yo no quisiera que se trancara, pero está a punto. sí, yo pienso que sí. Con lo de los vuelos, que Los están a vuelos, punto de suspender los vuelos. todo. Ujú. Yo no sé qué va a pasar. Ujú. No sé qué va a pasar. No sé qué se va a pasar porque hasta la policía se va a virar. Claro. Porque son seres humanos. El hambre es para todos, al Tienen final. hijos, tienen familia, tienen esposa, tienen Sí. casa. ¿De qué vive un policía? ¿De ¿No? qué vive? Y hasta las familias que viven bien, tienen parte de su familia, no toda la familia vive bien. Luego hay parte que están pasando hambre. Estoy de acuerdo con usted. Es lo mismo, eso es la manera Yo de saltar. no sé en qué va a parar esto, pero no tengo la información concreta de que si revienta o no revienta. Pero por los conocimientos que tiene uno Ujú. y por lo que uno ha tocado en la vida por años, sí está feo en este momento Cuba. Nunca lo has visto así. No, jamás. Mira que has pasado todo, crisis Jamás, de jamás. misiles, No me hable, crisis claro, de todo. No, que no me pueden hablar cuentos. porque la sé. Cuando se fueron los rusos, ¿te acuerdas? En el 89, los últimos barcos que salían de La Habana. Vivíamos nosotros, ¿me entiendes? Yo me acuerdo, ya yo estaba incorporado, sí, estaba incorporado a mi actividad. No sé si usted sabrá que en Cuba los curas, la religión se votó en un barco. Sí, ¿Eh? exacto, también, sí, sí. Completo los curas para Sí, afuera. sí. Ya no había Navidad, ya no había nada, No, había nada. nada. Usted tenía un arbolito en su casa Sí, y era sancionado. también. No había Nochebuena, no había fin de año, no había Pascua, todo se destruyó, todo, Sí, sí. todo. Ya la gente han ido recuperando, ¿me entiendes? Pero no era la Navidad del año, de los años atrás, Sí, ¿me entiendes? Cuba está destruida. ya con miedo, ¿no? Se celebraban Navidades Sí, con sí, miedo, sí. de decir, bueno, En este en cualquier momento. En este momento en nuestro país, tú no puedes hablar con nadie, Ujú. tú no puedes hablar de No te política. puedes fiar de nadie. No, de nadie. no, porque sale por la placa, como decimos nosotros. Sí, sí, sí. Sale en placa y a la media hora te tocan la puerta y tú no sabes quién fue. Ujú. ¿Entiendes? Y si tú revistas a la persona que te echó para adelante, como decimos nosotros, Sí, es más bandido. que Sí, la claro. persona. Sí, más bandido, pero vive de eso. pero vive de eso, de Claro. hablar, ¿no? Hablar, De- claro, es un estilo. Sí, sí, y tienen recompensas por parte del gobierno por hablar o por Sí, contar, no, o esa por, persona no se por toca. por claro, denunciarte, claro. por Estoy- denunciar a los demás. Estoy de acuerdo con usted. Eso fue, bueno, fue la base del régimen, fue esa, pero tú me decías también que en su momento habías sido fidelista, que creías en Fidel, no en todo lo demás que hubo, que es normal, yo lo he visto en Cuba y te he comentado sí, también que yo no. le oía hablar a Fidel y te enganchaba y terminabas diciendo, tienes razón, y dices, no, me está liando, pero es que era cierto, tenía un Claro. carisma, era alguien especial, Sí, ¿verdad, sí, Fidel? a mí me gustaba, me gusta. Sí. Es que hasta todo lo que usted me ha preguntado, que yo le he Sí. dicho, que ha sido la veracidad. Ujú. Esto no es, como decimos, pamplina, ni es una mentira, ni Mira. es una falsedad. Yo no quiero serme famoso, Ujú. pero todavía yo siento, yo quiero a Cuba. Ujú. Quiero a Cuba, fui fidelista, Sí, ¿te me entiendes? Porque Cuba tenía otro tipo de política, sí, ¿te me entiendes? Era distinto. Fidel era una gente, ¿para qué le voy a decir? Carismática, una gente inteligente, luchador, peleador. Ujú. ¿Qué murió Fidel? Murió con el uniforme. Sí, sí. Se dedicó completamente a Cuba.
¿te me entiendes? Un gran hombre. Pero ahora lo que tenemos nosotros, ¿qué cosas tenemos nosotros? Una mierda, una plasta de mierda lo que es. Lo de intentar seguir viviendo de él, lógico, ¿no? Siguen viviendo de él Si todavía. ahora mismo usted está viendo esa foto ahí, Sí, esa foto es bella. sí. Camilo era un gran hombre, el Ujú. Che un gran hombre, Fidel, cuidado con eso. ¿Te me entiendes? Esos eran los verdaderos líderes, Claro. los verdaderos. Y también se les quitó del medio y quedó Fidel, porque era mucho Sí, más listo, sí, porque sí, era sí, bastante porque más eso listo está en que la ellos. historia. Eso es historia, Eso es historia, pero es la veracidad. pero así fue lo que ocurrió, ¿no? El Bueno, avión de Camilo y bueno, el sí. Che muerto en Bolivia. Este nada más que denunciado. tiene- claro, apareció el Titanic. Claro, pues ¿Cómo? lo mismo. ¿A cuántos kilómetros de profundidad? Pues lo mismo que lo de Camilo, por ejemplo. Entonces, de este hombre no apareció nada. Nada. ¿Para qué vamos a tocar ese tema? Sí, sí. Eso lo saben los que tienen que saberlo. Sí. No apareció nada, nada apareció, nada, ni Pero una que- gota de grasa. Los que tienen que ocultarlo y saben ocultar las cosas. que los saben radar- hacerlo bien. El radar no dio ni permiso para que volara ese avión. Sí. ¿Dónde está la información de que salió? Sí. ¿Eh? Si Nada. voló, que ya no se sabe, no sabemos ni si voló ni dónde acabaron con él. Nada. Que acabaron con él es seguro, No, pero eso nunca puede- sabremos Puede jugárselo en Canelo. al final nosotros. Es así. Pero vamos, y Díaz Canel no nos lo va a contar. No, no, no. Eso lo No, tenemos seguro bien que claro. no, yo pienso que no, yo pienso que sí. Ahora está el lío de la propaganda, que se va a meter el Trump, que si Ujú. es un loco, que si es no sé qué. Yo no sé si será loco, yo no sé Ujú. si será, no sé. Pero en realidad, si en Cuba pasa lo de Venezuela, Ujú. va a reventar. Sí, como haya el más mínimo intento, la más mínima puerta Perdón. que se les abra, pues la van a aprovechar. Cuba la va a aprovechar esa No, puerta eso que es se abra. entrando nomás. Eso es, en cuanto se abra una puerta van a aprovechar, no va a ser, porque en Venezuela al fin y al cabo sí vivían de las pagas, como aquí, de las paguitas y de todo eso, los funcionarios, pero en Cuba no, en Cuba hasta los funcionarios están cansados. Sí, como que no, lo que pasa es que no lo dicen. Que no, claro, porque no pueden, No lo dicen. tampoco, no pueden Mira lo que decirlo. le pasó a este, el económico este, Ujú. ¿cómo se llama? Marrero, no, el otro. Mm. Ese mismo, Sí, que está preso, que le metieron cadena perpetua. Que oí la noticia yo hace como 6 o 7 meses. Ese mismo. Sí. Bueno, Gil, sí, Gil, sí. economía. Sí, Entonces, ¿lo ponen ahí para qué? ¿Lo ponen para qué? Para justificarse. sí, Igual que el caso Ochoa, sí. para no echar para atrás. Ochoa, Claro. Ochoa era un gran general, Ujú. era una bella, una magnífica persona. Pero había que quitarlo, porque, Es que eso se sabía, claro, lo que estaba haciendo Ochoa. sí. Lo sabía al nivel de todos, Todo, hasta el pueblo lo todo sabía. lo sabía, todo. Sí. Pero era una gente que había miedo con él, Ujú. un gran miedo porque el ejército lo seguía Sí, a él. sí, Lo- eso. Lo fusilaron, man. No, claro, hay que quitarlo del medio, eso es una buena dictadura, ¿no? El saber no cortar nunca con nada, como en Corea y como en muchos sitios, si algo molesta hay que quitarlo de raíz Un juicio público. Claro, cosas claro. así. Entonces, para justificarse, ¿no? Un juicio público. no se dan de cuenta que eso demerita un país, Ujú. no le da fortaleza. No, claro, te le da- desprestigia. El desprestigio y la falta de saber lo que está ocurriendo, como cuando veíamos a Maduro bailar, era reírse del país, y estas cosas es lo mismo, es reírse del pueblo, no del país, del pueblo se están riendo. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que hemos contado algo de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, No, yo pero por quisiera lo menos es contar verdad, más. pero Sí. al menos es verdad, Sí, Carlos, es quisiera verdad. contar mucho más, pero poco a poco, pero ahí me duele en el sentido porque yo amo Cuba. Ujú. Y No Cuba- es hablar mal de Cuba, estás No, contando no, la no, verdad pero de hay que- Cuba. ¿me entiendes? Claro, tú estás hablando Y- la verdad de tu país. Y amo la revolución, ¿para qué le voy a decir eso? Claro. ¿Entiendes? La palabra que hacemos nosotros los cubanos, yo soy fidelista, Claro, ¿entiendes? sí, sí. Y luché, y lo cuidé, y Ujú. lo protegí, Ujú. pero que en estos momentos esto está perdido. Se ha ido de las manos. Sí, se ha sí, ido sí, de sí. las manos. Para ellos, esto es para ellos. Para ellos. Ujú. Esa era- Se ha ido de las manos, es un negocio que no quieren perder, pero que a la fuerza Ya. los van a sacar de ahí. Eso Usted lo tenemos me bien tiene claro. aquí para lo que necesite, Perfecto. siempre va a encontrar la veracidad. Lo que Y- hay que contar siempre, la verdad. Claro, no. Duela o no, pero hay que No, contarla. no. Ojalá que Hay yo que pudiera contarla. dar mi nombre, mi dirección, mi apellido, los años que llevo, los lugares que he estado, Ujú. para que se investigue. Sí, sí. Para que se investigue que todo lo que le he dicho es la pura verdad.
Sí, pero claro, podías terminar el Castillo del Morro, que sería lo más Sí, fácil. seguro, lo más fácil. seguro. Pero bueno, Carlos, Sí, muchas gracias, y por lo menos que haya servido para que la gente vea que esto es la verdad. No es que un youtuber ha dicho o las noticias me están diciendo. No, señores, esta es la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba. Que esperemos, como bien dice Carlos, que esto termine y que salte por algún lado, para bien o para mal, que ahí estaremos para verlo y para intentar que se disfrute y que la gente pueda volver a ser libre, que es lo más importante del mundo.